En la primavera de 1975, Willie Nelson era el rebelde más querido de la música estadounidense. Su rostro adornaba las portadas de las revistas. Sus conciertos agotaban las entradas antes de que se sestara la tinta de los carteles. Era el poeta indomable de las llanuras de Texas, el pelirrojo forastero que había reescrito las reglas de la música country y desafiado a Nashville a que lo contradijera. Pero en una fría mañana de febrero, apenas unos meses antes de que toda esa gloria floreciera por completo, Willie Nelson se sentó solo frente a su casa en llamas en Tennessee, viendo cómo todo lo que poseía se convertía en cenizas, y una parte de él, según confesó en silencio años después, sintió algo peligrosamente parecido al alivio, no a la tristeza. Alivio. Ese detalle se sitúa en el espacio entre el mito y la confesión, y revela todo sobre el precio que la fama le había pagado mucho antes de que el mundo empezara a preguntarse: ¿sigue vivo Willie Nelson y cuántos años tiene? La respuesta, a fecha de 29 de abril de 2026, es que acaba de cumplir 93 años. Y de alguna manera, eso se siente a la vez imposible y completamente inevitable. Hay una ironía en la historia de Willie Nelson que duele demasiado como para ser una coincidencia. El niño que creció sin nada, pasando de abuelo en un pueblo de Texas tan pequeño que apenas figuraba en el mapa, aprendiendo antes de los 3 años que el amor era algo que se esfumaba sin explicación. El adolescente que encontró en la música, específicamente en las canciones gospel y las armonías de Ann Cloudy Day que emanaban del órgano de la iglesia de su abuela. Un lenguaje que jamás lo abandonó. El ícono que construyó un imperio. Red-Headed Stranger, Willie Waylon and Me, Funny How Time Slips Away, sobre una base de honestidad cruda y desgarradora que otros hombres eran demasiado orgullosos, demasiado temerosos para ofrecer. Todo eso para que la vida finalmente lo despojara de todo, lo redujera a cenizas, enviara al fisco a llevarse lo que las llamas dejaran y lo desafiara a empezar de nuevo a una edad en la que la mayoría de los hombres ya se han reconciliado con la quietud. ¿Cómo un niño criado por el dolor y la música gospel se convierte en la voz de toda una generación de inadaptados y soñadores? ¿Qué se escondía tras el pañuelo rojo y la sonrisa fácil que las cámaras nunca lograban captar del todo? ¿Qué sucede cuando la misma franqueza que lo convirtió en leyenda, esa rebeldía aún viva que sus fans celebran como una fiesta nacional, comienza a consumirlo por completo? Para comprender todo esto debemos remontarnos al principio, a Abbott, Texas, al año 1933, y a un niño que aprendió de la manera más cruel posible, que las personas que más te aman pueden desaparecer antes de que tengas edad suficiente para preguntarles por qué. Willie Hugh Nelson nació el 29 de abril de 1933 en Abbott, Texas, un pueblo de quizás 300 almas apiñadas bajo un cielo que se extendía en todas direcciones sin disculpas. Su padre, Ira Doyle Nelson, era un mecánico de manos inquietas y un corazón que parecía no poder quedarse quieto. Su madre, Mirle Marie Greenhow, era apenas una niña, sin estar preparada para la carga que supone la maternidad en un pueblo de Texas durante la Gran Depresión, donde la supervivencia ya era el límite de las aspiraciones de cualquiera. Abbott no era un lugar donde se construyeran sueños. Era un lugar de caminos de tierra roja, porches desgastados por el viento y una iglesia comunitaria donde la música de órgano los domingos por la mañana era lo más cercano a la trascendencia que la mayoría de la gente experimentaría jamás. No había lujos, ni industria, ni caminos pavimentados hacia algo mejor. Pero había algo más peligroso que la pobreza que se entrelazaba en los primeros años de Willie. Había un abandono que llegaba antes de que las palabras pudieran describirlo. Antes de que Willie cumpliera 3 años, ambos padres se habían ido. No muertos, simplemente se habían ido. Su padre se marchó. Su madre se fue, se volvió a casar y se convirtió en una figura distante que reaparecía ocasionalmente como un rumor sobre el tiempo. Willie y su hermana mayor, Bobby, quedaron al cuidado de sus abuelos paternos, Alfred y Nancy Nelson, profundamente religiosos, de una bondad discreta pero completamente desprevenidos ante la devastación que suponía criar a 2 niños que ya habían aprendido, a nivel instintivo, que el amor tiene salida. Su abuelo Alfred le puso una guitarra barata en las manos a Willie cuando el niño apenas alcanzaba los trastes. Su abuela Nancy, que tocaba el órgano en la iglesia local, la misma música gospel que décadas después resonaría en las canciones gospel de Willie Nelson que hacían llorar a hombres adultos en sus camionetas, le enseñó la gramática musical antes de que comprendiera su poder. Pero la emoción que la música despertaba en él, eso era algo que ningún maestro le había dado. Provenía de un lugar más antiguo y personal que cualquier lección. Lo que el abandono temprano marcó a Willie fue invisible pero total. No hubo un diagnóstico dramático, ni un apodo cruel en el patio del colegio, ni una cicatriz visible que una cámara pudiera encontrar.
Su herida era más silenciosa y, por lo tanto, mucho más difícil de localizar o curar. Era el dolor específico e inexplicable de un niño que escudriña cada habitación en busca de señales de que quienes la habitan podrían marcharse, que aprende a hacerse tan presente, tan cautivador, tan innegablemente vivo, que nadie tendría jamás una razón para irse. Años después, Willie diría, con la particular solemnidad de alguien que ha sobrevivido a su propia leyenda y a la mayoría de sus contemporáneos, incluido su querido amigo David Allan Coe, cuyo reciente fallecimiento provocó una avalancha de búsquedas. Empecé a escribir poesía cuando tenía 5 o 6 años de edad. Y luego, a los 6, cogí la guitarra, y las dos cosas simplemente se unieron de forma natural. Palabras sencillas. Detrás de ellas vivía un niño que había descubierto que el lenguaje, unido a la melodía, podía retener a la gente en una habitación. Podía impedir que se marcharan. Podía trascender el silencio particular que deja el abandono y hacer que desconocidos sintieran, durante 3 minutos, que no estaban solos. Perseguiría esa sensación durante los siguientes 87 años. A veces lo salvaría, a veces sería precisamente lo que lo destruiría. A los 19 años, con apenas dinero para gasolina y un estuche de guitarra sujeto con cinta adhesiva, Willie Nelson dejó Abbott, Texas, y se dirigió hacia el único horizonte que importaba. No Hollywood, no Nueva York, Nashville, la ciudad donde la música country te coronaba o te hundía y rara vez se molestaba en decirte cuál de las dos iba a suceder. Llegó a finales de la década de 1950 sin contactos, sin red de seguridad, sin un plan B y con una colección de canciones que, con la tranquila certeza de un hombre que había sobrevivido al abandono antes de saber escribir la palabra, creía que valían la pena. Nashville, a finales de los 50, no era amable con los soñadores que no encajaban en el molde. Era una ciudad construida sobre trajes de lentejuelas, peinados engominados y una producción tan pulida que chirriaba. Willie Nelson, con su rostro curtido y su fraseo que doblaba las notas en direcciones que los productores de Nashville consideraban incómodas, no encajaba en el molde. La ciudad no lo recibió con aplausos, lo recibió con indiferencia, lo cual es mucho más cruel. Vendía canciones para sobrevivir. Funny How Time Slips Away, Nightlife, Crazy. Canciones que otros artistas convirtieron en grandes éxitos mientras Willie contaba monedas en habitaciones alquiladas y se preguntaba si el mundo alguna vez le permitiría cantar sus propias palabras a su manera. Patsy Cline grabó Crazy en 1961 y se convirtió en inmortal. Willie recibió un cheque y vio cómo otro lucía la corona que su dolor había construido. Lavaba platos, vendía enciclopedias puerta a puerta. Tocaba en bares de mala muerte donde el público cantaba cada verso y el camarero era el único que escuchaba. Los rechazos se acumulaban como cicatriz. Los productores le decían que su voz era demasiado nasal, demasiado extraña, demasiado fuera de lo común. Las discográficas lo contrataron, produjeron álbumes que no se parecían en nada a él y luego se preguntaron en voz alta por qué habían fracasado. Durante casi 15 años, Nashville intentó convertir a Willie Nelson en algo aceptable, algo predecible, algo para lo que nunca estuvo hecho. Y Willie, que había aprendido de niño que la gente se va cuando no eres suficiente, siguió intentando convertirse en lo que querían. Hasta la noche en que todo ardió, en diciembre de 1970, su casa en Ridgetop, Tennessee, se incendió. Willie corrió adentro, no para salvar fotografías ni muebles, sino para rescatar medio kilo de marihuana que había escondido en las paredes. Se sentó afuera, observando cómo las llamas lo consumían todo, y sintió por primera vez en años un alivio en el pecho. Nashville estaba en llamas, y por fin era libre de irse. Regresó a Texas. De vuelta a Austin. De vuelta al polvo, a los bares de mala muerte y a la gente a la que no le importaba si tu guitarra estaba maltrecha o tu peinado era inadecuado. Se dejó crecer el pelo, se ató el pañuelo rojo, dejó de disculparse por cómo su voz se retorcía entre las sílabas como un río que se negaba a seguir el mapa de otro. En 1975 lanzó Red-Headed Stranger, un álbum tan austero, tan desprovisto de la ornamentación habitual de Nashville, que su propia discográfica casi se negó a publicarlo. El costo de producción apenas ascendió a $20,000. Las canciones eran esqueléticas, fantasmales, solo la voz de Willie, su guitarra Trigger y silencio donde otros artistas habrían añadido cuerdas y metales. Los ejecutivos de Columbia Records lo escucharon y, según se cuenta, dijeron que sonaba como una maqueta. Willie se negó a cambiar ni una sola nota. El álbum Red-Headed Stranger fue un éxito arrollador. No como una bomba, sino como un susurro que llegó a oídos de todos en Estados Unidos simultáneamente. Blue Eyes Crying in the Rain se convirtió en su primer número 1 como intérprete.
El álbum redefinió el sonido, la atmósfera y la crudeza de la música country, vendió millones de copias, y Willie Nelson, el rebelde al que Nashville intentó convertir en algo aceptable durante 14 años, se convirtió en la voz más importante del género precisamente porque dejó de intentar encajar. Pero tras el pañuelo rojo y los estadios abarrotados, algo se gestaba silenciosamente. 3 matrimonios habían fracasado. Su relación con sus hijos se caracterizaba por la distancia propia de un hombre que siempre viajaba en autobús a algún lugar. Bebía constantemente. Fumaba sin parar, como siempre. Y en 1990, el IRS le presentó una factura que habría arruinado a cualquiera, salvo a Willie por su particular relación con la catástrofe. 16 millones de dólares en impuestos atrasados. El gobierno confiscó sus propiedades, sus bienes, su equipo de grabación. Se llevaron casi todo excepto Trigger, su querida guitarra, porque Willie Nelson sin Trigger era una frase sin verbo. Grabó un álbum titulado The Eras Tapes, Who Will Buy My Memories, para saldar la deuda. Canción por canción, dólar por dólar. El mismo hombre que no pudo mantener un matrimonio, de alguna manera cumplió una promesa al gobierno de Estados Unidos, pagando todo el saldo solo con música y la obstinada negativa a dejar que el mundo escribiera su último capítulo. Hoy, Willie Nelson tiene 93 años. Su homenaje por su 93 cumpleaños llenó Internet de gratitud de personas que nunca lo conocieron pero que sienten inexplicablemente que él los crió. Todavía sale de gira. Todavía toca Trigger, cuyo cuerpo está tan desgastado que hay un agujero bajo las cuerdas donde décadas de púas han tallado la madera. Le duelen las manos. Su voz se ha debilitado hasta sonar más como una oración que como un canto. Ha sobrevivido a Waylon Jennings, ha sobrevivido a Johnny Cash, ha visto a David Alan Coe, su compañero de armas y forajido, caer en el silencio y aún así, Willie Nelson sigue presente. Su canción Still Not Dead se convirtió en un himno desafiante y sonriente para todos aquellos que alguna vez han sido subestimados por el tiempo. Last Leaf on the Tree. Su colaboración con Casey Musgraves transmite la belleza particular de un hombre que sabe que está entre los últimos en pie y se niega a caer sin dignidad. ¿Qué lección te llevas de una vida como esta? ¿Cuántas veces te han dicho que tu voz no era la correcta, que tu ritmo era inoportuno, que tu forma de ser en este mundo era simplemente excesiva o nunca suficiente? Cuéntame en los comentarios, suscríbete si crees que la supervivencia es una forma de arte en sí misma, porque al final, como Willie nos enseñó, el pelirrojo desconocido nunca necesitó permiso para cantar. Solo necesitaba una guitarra, un camino y la obstinada y sagrada negativa a dejar que nadie más escribiera el último verso.